Buenas tardes a todas y a todos. Ah, aprovecho para agradecer la invitación, ¿no?, a participar en las actividades por el 47 aniversario. Creo que siempre es bueno dedicar, aunque sea unos minutos, ¿no?, para felicitar a la comunidad de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, no solo por el aniversario, ¿no?, por ese año más, sino por la importancia del trabajo realizado en el pasado, que realiza en el presente y que esperamos que siga realizando en el futuro, ¿no?, sobre todo en estos tiempos tan difíciles e inciertos, ¿no? Es muy importante reivindicar la importancia de la historia, de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana en el contexto iberoamericano y, por tanto, reforzar todo lo posible, ¿no?, los lazos de cooperación y de trabajo conjunto y de solidaridad entre todos los que trabajamos cuestiones bastante similares. Voy a ser lo más breve posible. Lo primero es conseguir mostraros una breve presentación que hice, porque me parecía muy deshonesto hablaros de muchas cosas sin ordenarlas visualmente, en especial para todas aquellas y aquellos que no tenéis por qué saber muy bien de qué os voy a hablar, ¿no? Entonces ese va a ser mi primer objetivo, intentar compartir la presentación y, en caso de que lo consiga, pues seguimos, ¿no? A ver. Voy a intentarlo. Ok. Técnicamente, ¿estáis viendo algo o solo me veis a mí? ¿Sí? ¿Veis la presentación? Bueno, perfecto. Pues entonces empiezo ya para no demorarme más de lo necesario. Bien, cuando me hicieron la invitación para ver qué podía, ¿no?, o en qué podía yo compartir en este aniversario, ¿no?, respecto de las investigaciones que íbamos haciendo los últimos años, ¿no?, se me ocurrió que una cosa que era muy necesaria hacer, ¿no?, era, en cierta manera, mirar hacia atrás, ¿no?, y pensar cómo se había construido, en cierta manera, la historia de la investigación en videojuegos, ¿no? No tanto la historia de los videojuegos, sino, y sobre todo, ¿no?, la investigación en videojuegos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, básicamente porque me parece necesario, de alguna forma, echar la vista atrás y pensar, ¿no?, cómo se ha ido construyendo el conocimiento en el contexto iberoamericano respecto de esa tan joven, llamémosla así, preocupación o campo de estudio, ¿no? Entonces, lo que solo voy a intentar hoy, porque en un primer momento me hubiese gustado hacer toda una construcción histórica de las investigaciones sobre videojuegos. El problema fue que me di cuenta de que ese es un trabajo por hacer todavía, ¿no?, que es un trabajo que no se ha hecho, ¿no? Entonces, intenté realizar algo mucho más modesto, ¿no?, y eso más modesto fue organizar de alguna forma las temáticas que se han ido incorporando a la investigación en el campo de los videojuegos, de dónde provienen, ¿no?, cuáles han sido sus influencias y, en cierta manera, construir una mirada crítica sobre ellas y sobre la recepción que hemos tenido en Iberoamérica, ¿no? Porque hasta hace muy poco, ¿no?, como en otras muchas formas de producción de conocimiento, seguramente nos hemos situado solo como consumidores de teoría, ¿no?
Entonces vamos a ver que gran parte de lo que se ha hecho en el espacio iberoamericano ha sido una adaptación, ¿no?, o continuación de líneas teóricas construidas fundamentalmente en el ámbito anglosajón, ¿no? Bien, brevemente lo que os voy a compartir, ¿no?, hace o quiere que sea un repaso, ¿no?, muy rápido por tres grandes, llamémoslo así, conjuntos, ¿no?, de, de espacios donde el videojuego se ha estudiado en el espacio iberoamericano, ¿no? Esa breve historia, ¿no?, empezaría en la década de los 90, ¿no?, porque no es bien hasta la década de los 90 donde aparecen escritos, publicados, los primeros estudios, ¿no?, en el espacio iberoamericano en relación a la temática de los videojuegos. Todavía ni siquiera podemos llamarles estudios sobre videojuegos, ¿no?, pero sí ya la preocupación de los estudios sobre videojuegos, ¿no? Esos estudios vamos a ver que se van a repartir en los últimos 25, 30 años, básicamente en tres grandes grupos, ¿no? Esa preocupación de las publicaciones, de todo lo que se ha publicado en el espacio iberoamericano, se reparten básicamente en tres grandes grupos, ¿no? Todos aquellos estudios que están pensados o como tienen como punto de inicio o paraguas, ¿no?, la adaptación de las teorías narrativas, ¿no?, al mundo de los videojuegos, a los videojuegos en concreto, ¿no? Todas aquellas investigaciones que tienen que ver, ya veremos cómo, con las teorías del aprendizaje o las ciencias de la educación, ¿no? Y por tanto, un conjunto de investigaciones que tienen como centro, como eje, precisamente los procesos de aprendizaje, vamos a ver, formal, informal, directo, indirecto, ¿no? Y en un tercer grupo, todo lo que tiene que ver con las teorías sociales, ¿no? Es decir, con las teorías sobre todo del conflicto social, ¿no? Vamos a ver que en eso también hay una gran diversificación, ¿verdad? Avanzo para tener el máximo tiempo posible, ¿no? Os decía, quizá los primeros estudios, ¿no?, como tales, ¿no?, en el ámbito iberoamericano, se centra fundamentalmente en dos espacios, ¿no? El primero tiene que ver con los estudios en psicología. No es raro, ¿eh?, no es extraño. La psicología va a ser uno de los primeros, digamos, espacios, ¿no?, o campos que va a interesarse por la psicología, ¿no? Fundamentalmente porque su nacimiento, ¿no?, hacemos otro paso atrás, ¿no?, el nacimiento de los estudios sobre videojuegos nacen antes en el prejuicio psicológico que en los estudios psicológicos, ¿no? De hecho, no va a ser hasta 1981, 82 concretamente, donde se reúnan por primera vez en un texto fruto de una reunión académica, los primeros textos que hablan sobre videojuegos. Pero el mundo de los videojuegos ya ha hecho su presentación en el mundo cultural y ha hecho su presentación sobre todo en el mundo político, ¿no? Porque el año anterior, el cirujano general de los Estados Unidos, Charles Everett Koch, en la Universidad de Pittsburgh, en una conferencia, señala que los videojuegos es una de las tres principales causas de desintegración familiar en los Estados Unidos, ¿no? Este es un dato muy importante, y es muy importante por dos cuestiones. Una, porque no sabemos de dónde sale, ¿sí? Es decir, en el año 1981, cuando el cirujano general de los Estados Unidos, Charles Everett Koch, hace esa afirmación, no existe ningún estudio que hable de eso ni de ninguna otra cosa. No existe ninguno. Por lo tanto, es un prejuicio, ¿no? Pero a la vez pone en marcha la maquinaria de estudios que va de alguna forma a intentar o no validar la hipótesis del cirujano general de los Estados Unidos. Bien, es por eso que no es extraño que fuese la psicología uno de los primeros, ¿no?, que va a intentar adentrarse si efectivamente los videojuegos tienen o no tienen esos efectos perniciosos para la juventud y para la sociedad, ¿no? Es el caso del psicólogo español Estalló, ¿no?, que tiene precisamente, ¿no?, ya en los 90, varios estudios muy interesantes, porque precisamente se opone, ¿no? Se opone a esa mirada negativa sobre los videojuegos y es de los primeros estudios que intentan demostrar cómo no existen, ¿no?, estudios serios, fidedignos, que demuestren que precisamente esos efectos ocurren, ¿no? Bien, tenemos ahí un grupo. Otra de las primeras publicaciones en el ámbito
iberoamericano es en Argentina y es del doctor Levis, fundamentalmente en ese otro gran grupo que vamos a ver inmediatamente, ¿no? Que tiene que ver con lo que en aquel entonces se denominaron como las teorías sobre los nuevos medios, ¿no? Los new media. Claro, hoy en día la propia noción de nuevos medios o de new media no tiene sentido, ¿no? Pero en la década de los 90, finales de los 80 incluso, pero sobre todo en los 90, va a ser, ¿no?, el centro temático precisamente, ¿no? Y no es extraño que un poco más tarde, ¿no?, en los 90, aparezcan ya estudios como el que aquí os indico, de 1997, donde se empieza a reflexionar sobre la interactividad con las pantallas, ¿no? El concepto de interactividad va a ser otro de los grandes tópicos de la investigación de finales de los 90 y en especial, ¿no?, de la década de ya el 2000 hacia adelante, ¿no? Bien, ahora sí. Primero, advertencia. Los siguientes esquemas que vais a ver son fundamentalmente un ejercicio de ordenación de conceptos. Y esa ordenación de conceptos tiene, digamos, el objetivo de aclararos, ¿no?, como mínimo, diferenciaros conceptos. Muchas veces los estudios que se han hecho en las últimas 3 décadas en el espacio iberoamericano cruzan estos conceptos, cruzan los campos y cruzan las dimensiones, ¿no? En absoluto son cajas donde podamos ir poniendo cada uno de esos conceptos. Yo he hecho este ejercicio nada más para poder clarificar la cantidad de densidad conceptual que esos estudios han ido presentando en los últimos 30 años. No porque podamos encajonar cada uno, ¿no? Pero muy al estilo semiótico pirciano, podríamos decir que aunque todos tienen un poco de todo, predomina, ¿no?, en ellos alguna de estas cosas, ¿no? Bien, en eso que hemos denominado de teorías de los new media, ¿no?, la primera gran corriente importada en el espacio iberoamericano, ¿no?, que proviene del espacio anglosajón, es la discusión, pues, la discusión sobre los nuevos media a través de la narratología, ¿no? Los videojuegos van a ser, en un primer momento, entendidos fundamentalmente como una nueva forma de narración, estrechamente vinculada a esos nuevos medios digitales, ¿no? Y, por tanto, van a ser esa importación de las teorías narratológicas, ¿no?, las primeras que van a empezar a darle estatuto de objeto cultural con cierta importancia en la academia para todo el mundo, ¿no? Pero en especial, ¿no?, vamos a encontrar en especial en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esa recepción se va a hacer en el espacio iberoamericano a finales de los 90, fundamentalmente, ¿no? Ahí empezamos a encontrar una producción bastante grande, ¿no? Los diferentes trabajos que encontramos se mueven fundamentalmente en la importación de 3 grandes corrientes formas de interpretar las teorías narratológicas. Pues es un primer problema, ¿no? Cuando uno hace la revisión de esos documentos, lo primero que se da es que la conceptualización de la propia noción de narratividad es muy vaga, ¿no? En esos estudios es demasiado amplia, ¿no? Pero bueno, encontramos, ¿no?, un conjunto muy amplio de aportación de modelos que va a ir diferenciándose, ¿no?, a través del desarrollo de sus estudios, ¿no? Entonces encontramos, como mismo he querido diferenciar, 3 grandes grupos, ¿no?, que han hecho hincapié fundamentalmente en, en una mirada muy particular, que están muy centrados en cómo el videojuego genera un propio lenguaje, ¿no? Están muy centrados en cómo el videojuego genera un lenguaje propio, ¿no? Ese lenguaje propio, ¿no?, de los videojuegos va a ser estudiado tradicionalmente, ¿no?, en la tradición de la teoría o de las teorías semióticas como un sistema, ¿no?, donde diferentes objetos, diferentes signos van a constituir, ¿no?, un entramado o lo que llamamos como lenguaje, ¿no? Por lo tanto, encontramos un conjunto muy amplio de investigaciones que entienden precisamente los videojuegos, esos nuevos medios, como sistemas de significación, ¿no? Hay que advertir que esos sistemas de significación son pensados muchas veces
como formas fundamentalmente narrativas, ¿no? Es decir, no necesariamente están pensando fuera del videojuego, sino solo aquello que aparece dentro del videojuego, ¿no? Y es ahí donde aparece, importado de nuevo de la discusión teórica anglosajona, la noción de estructuras narrativas, ¿no?, en el videojuego, y es ahí donde aparecen cuestiones como la retórica procesual, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo los videojuegos generan, desde esa óptica semiótica, ¿no?, desde esa óptica de convertirse en una lengua propia y, por tanto, con un conjunto de signos con significado, con sistemas de significación propios que generan estructuras narrativas. Pero esas estructuras narrativas trascienden más allá de la narración, ¿no?, en términos lingüísticos o en términos verbales, sino que incorporan no solo aquello que se dice y se ve, sino las propias reglas del juego, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos, para no detenerme mucho, un primer gran conjunto de teorías, ¿no? Otras, insisto, dentro de ese paraguas de las teorías narrativas, podríamos incluirlas dentro de lo que podemos denominar como teorías del discurso o análisis del discurso, ¿no? De alguna forma cercano o emparentado también a la semiótica, pero no exactamente igual, porque estos parecen centrarse mucho más en la noción de interactividad, ¿no? Obviamente los estudios en Iberoamérica llegan ya a esa discusión casi una década después, ¿no?, que en el resto del mundo, con lo cual digamos, el avance tecnológico ha hecho que la noción de interactividad sea mucho más central que a principios de los 90, ¿no?, donde todavía es relativamente precario, ¿no? La noción de interactividad va a aparecer de una forma constante en relación al concepto de simulación, ¿no?, y cómo esa interactividad permite una noción del discurso mucho más amplia, ¿no? Es decir, ya no solo aquello que tenemos en el juego, sino aquello que nosotros hacemos en relación al juego, ¿no? La intervención del jugador, esa interactividad, es la que diferencia, ¿no?, a ese otro grupo de investigaciones que parece intentar develar la estructura narrativa del juego y no tanto la relación de los jugadores, ¿no?, la interactividad. Cómo los jugadores tienen un papel fundamental en la construcción de esas historias a la vez a través de la noción de interactividad, ¿no? Es ahí donde aparece la noción de gameplay, ¿no?, es decir, de todo aquello, es decir, del mundo del juego, de todo aquello que interviene en la narración, aquello que está dentro del juego, que ha sido estructurado por las normas, ¿no?, y por el código, pero también todo aquello que hacemos nosotros desde fuera, ¿sí? Y es ahí lo que se conoce como mundo del juego, ¿no?, o gameplay. Es así como aparece ahí una noción diferente, ¿no?, que es una noción, entre comillas, muy Foucaultiana, ¿no?, lo de las prácticas discursivas, ¿no? Es decir, el discurso del videojuego ya no va a estar solo en aquello que ocurre dentro, sino en aquello que ocurre cuando nosotros entramos en interacción con él, ¿no? Entonces, la noción de discurso se aparta un poco, o ese conjunto de investigaciones, lo que les interesa es develar de alguna manera cómo el videojuego construye un discurso y no tanto la estructura narrativa, ¿sí? Bien, es otro conjunto que encontraríamos, sobre todo a partir del año 2000 al año 2006, hay una gran producción de investigaciones sobre eso, ¿no? Y un tercer grupo, ¿no?, que se centra de alguna manera en lo que en la centralidad del juego, ¿no?, en lo que se ha llamado de alguna manera lo lúdico, ¿no?, aquello que nos divierte, ¿no? De hecho, históricamente, en términos teóricos, la propia disciplina que conocemos como Game Studies, pues, de una forma un poco burda, decimos que nace de la discusión entre la narratividad y lo ludológico. Pero realmente no es cierto, porque lo ludológico va a ser incorporado bajo la teoría de la narratividad, ¿no? Y es ahí donde aparece de nuevo, en términos narratológicos, la figura del lector, ¿no? El jugador lector que debe participar de esa estructura narrativa, pero de una forma no pasiva, sino de una forma activa. De hecho, hay un gran conjunto de investigaciones que explora precisamente esa frontera, ¿no?, la frontera donde el lector se convierte de alguna manera en autor, ¿no? Entonces, hay otro gran conjunto, aparece la noción de performance, ¿no?, precisamente en relación a esta relación jugador-lector, ¿no? Y por tanto, están centradas fundamentalmente en lo que podríamos llamar
como una muy mala traducción, ¿no? Ludicidades, ¿no? Es decir, centrado en términos de descubrir, indagar qué es aquello que hace divertido el videojuego, ¿no? Entonces ya pasamos de preocuparnos por qué nos cuenta el videojuego, sino sobre todo de cómo intervenimos en esa narración para que esa nos parezca de alguna forma entretenida, lúdica, y por tanto nos mantenga ahí, ¿no? Bien, esta sería de alguna manera, de forma resumida y muy esquemática, la enorme diversidad de estudios que aparecen desde finales de los 90 hasta nuestros días, que se centran en todo el espacio iberoamericano respecto de las discusiones sobre narratividad, ¿no? Avanzo rápidamente, porque no me quiero comer el tiempo de Fernando. Tenemos un segundo grupo muy numeroso en el espacio iberoamericano. Como os decía, el reflejo en términos de cantidad de estudios tiene que ver con las propias preocupaciones, ¿no? Y los propios campos de desarrollo teórico en Latinoamérica y en América, ¿no? Es decir, si la investigación en términos teóricos sobre estructuras narrativas no es especialmente abundante, ¿no? Encontraremos una gran abundancia de estudios dentro de lo que denominamos como teorías del aprendizaje y conflicto social, ¿no? Y tiene que ver con la propia tradición, ¿no? del espacio iberoamericano de reflexión sobre esos dos campos, ¿no? Entonces la recepción va a ser, entre comillas, mucho más natural. Bien, en este espacio, ¿no? O en este otro grupo de teorías o ciencias de la educación, ¿no? Donde se van a incorporar, digamos, esas influencias, encontramos fundamentalmente cuatro grandes grupos, ¿no? Lo que tiene que ver con sobre los procesos de aprendizaje, donde aparecen de alguna u otra manera los videojuegos, ¿no? En esto podemos, de alguna forma, incorporar, ¿no? Todo lo que tiene que ver, y una discusión muy larga a lo largo de los últimos años, ¿no? En relación a qué se aprende, ¿no? Qué se aprende con los videojuegos, ¿no? En especial, si aquello que se podía aprender con los videojuegos tenía que ver o no con aquello que se podía aprender a través de otro tipo de medios, ¿no? Hay que decir que todas estas teorías siempre se han basado, o mayoritariamente se han basado, en teorías en cierta manera caducas en el mundo de la psicología, ¿no? Denominadas como neoconductistas, ¿no? De una forma todavía muy, entiendo yo, casi reaccionaria, ¿no? En el sentido del aprendizaje tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Pero ese es un gran grupo, ¿no? Un conjunto de investigaciones que se centran precisamente de cómo aprendemos cosas con videojuegos, ¿no? Y que esas cosas que aprendemos con videojuegos, ¿no? Muchas veces son aprendizajes en el orden implícito, ¿no? Es decir, se aprende a trabajar en grupo, se aprende lo que se ha llamado como competencias digitales, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Ahí encontraríamos un grupo muy grande de investigaciones en toda Latinoamérica. Otro grupo que se centra fundamentalmente en lo que podríamos llamar pedagogía o didáctica, ¿no? Que piensan cómo podrían utilizarse los videojuegos en ese ámbito, ¿no? Es decir, propuestas concretas donde los videojuegos pueden convertirse en objetos de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, cómo incorporarlos a los currículos formales, ¿no? En especial a la educación formal, ¿no? Y es ahí donde aparecen un conjunto de experiencias, ¿no? Y de videojuegos específicos pensados precisamente para el aprendizaje de contenidos concretos, ¿no? Que hemos venido a denominar como juegos serios o serious games, ¿no? Que han tenido, ¿no? Diferente éxito, ¿no? Encontramos desde estudios que nos explican cómo ha sido precisamente poner en marcha una propuesta de esa para el aprendizaje del inglés, para el aprendizaje de las matemáticas, etcétera, etcétera, o análisis en términos de qué tipo de lagunas tienen ese tipo de videojuegos en concreto, ¿no? El tercer grupo tiene que ver con el propio hecho de las tecnologías educativas, ¿no? En cómo aprendemos a utilizar esas tecnologías educativas, ¿no? Entonces, los objetos tecnológicos como tal se convierten en los objetos de aprendizaje, ¿no? Hay que pensar que precisamente el videojuego es seguramente uno de los primeros objetos tecnológicos que los niños y las niñas tocan por primera vez, ¿no? Con lo cual es el primer espacio de aprendizaje sobre lo que hemos denominado como cultura digital, ¿eh? Y empiezan a tocar las interfaces, empiezan a interaccionar con este tipo de software, ¿no? Entonces,
esa idea de entretenimiento, ¿no? Y educación, ¿no? De cómo podemos aprender divirtiéndonos, ¿no? Utilizando este tipo de software, es otro de los conjuntos de investigaciones que encontramos, ¿no? Y eso se centran sobre la noción de artefacto. Ya vuelvo a estar por aquí. Me había caído. Son cosas eh, son cosas de la... Precisamente estaba hablando de esa artefactualidad, ¿no? Precisamente de ella, ¿no? Precisamente de ella porque es la que nos habla, ¿no? Decía, dramáticamente, cómo esos artefactos, como los que estamos ahora mismo utilizando, modifican nuestros propios procesos de aprendizaje, ¿no? Nunca mejor dicho el ejemplo en el momento menos adecuado, ¿no? Bien, paso al último grupo para no detenerme mucho, ¿no? Que quizás sea un conjunto de investigaciones que es de interés precisamente por el contexto donde estamos charlando, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje de la historia, ¿no? Hay un muy nutrido y por suerte cada vez más nutrido grupo de investigadores, ¿no? Y de investigadoras que reflexionan no solo de cómo puede ser utilizado, ¿no? Cómo pueden ser utilizados los videojuegos en términos del uso, desde el aprendizaje de la historia, ¿no? Que puede conectarse con esa noción de serious games que decíamos antes, ¿no? De juegos serios, sino, y también, de cómo se construye la memoria histórica a través de los mismos juegos, ¿no? Es decir, de cómo se construyen los marcos de percepción del pasado, ¿no? La iconografía de esa memoria histórica, ¿no? Lo vemos, y eso ha sido una cosa muy discutida, por ejemplo, en todos los juegos bélicos, ¿no? Que hacen representaciones, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De conflictos bélicos, ¿no? Pero no solo de eso, ¿no? También podemos pensarlo en términos del pasado, ¿no? De la historia medieval, ¿no? Entonces, hay un muy nutrido grupo de investigaciones hoy precisamente que reflexiona sobre cómo los videojuegos participan, insisto, no solo en enseñar la historia, sino en cómo ellos enseñan historia, que es exactamente algo opuesto, ¿no? Y la enseñan a través muchas veces de relacionarse con eso que veíamos al inicio, ¿no? Esas estructuras narrativas, esa composición iconográfica, ¿no? Y las propias normas y reglas que marca el juego. Por lo cual es un grupo muy interesante de investigaciones que se están poniendo en marcha, en especial en el espacio, en el ámbito iberoamericano, en los últimos años, ¿no? No habían sido especialmente fecundas, ¿no? Había algunas que reflexionaban sobre el uso de videojuegos para la enseñanza de la historia, pero no de cómo los videojuegos enseñaban historia y construían en parte esa iconografía y percepción del pasado. Me parece esa especialmente interesante. Llego entonces al último ya conjunto de investigaciones. Todo esto son agrupaciones, ¿no? De las investigaciones de los últimos 25 años en el espacio iberoamericano, ¿no? Temáticamente hablando. Y encontramos un último grupo que podríamos denominar como teorías del conflicto social, ¿no? Esas teorías del conflicto social pues han reflexionado desde
diferentes espacios y prácticas, ¿no? Podemos, por ejemplo, iniciar en las que incorporaron de alguna manera las teorías, ¿no? Los modelos del interaccionismo simbólico y el trabajo etnográfico, ¿no? Desde las antiguas salas de juegos, ¿no? Como espacios de sociabilidad, espacios, digamos, donde se ponían en marcha ciertos procesos simbólicos, procesos en términos de espacios y comunidades de videojugadores. Eso en algún momento no solo va a ser en términos de espacios físicos, sino también virtuales, las comunidades de videojugadores, ¿no? Y hoy en día explota, ¿no? En términos de un nuevo espacio que es precisamente digámoslo así, el salto de esas comunidades de jugadores al juego profesional, incluso, ¿no? Se conoce como los e-games, ¿no? Los e-sports. Bien, Fernando hablará de eso, me imagino, al rato, así que no me detengo mucho. Ese conjunto de estudios nos habla muchas veces de los hábitos, consumo, representaciones que tienen los propios videojugadores, videojugadoras sobre sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo muy nutrido en el espacio iberoamericano, ¿no? Hay estudios concretos en casi todos los países del ámbito iberoamericano que han analizado precisamente los espacios de interacción físicos y virtuales de esas comunidades de jugadores, de esos espacios físicos, de la regulación de los propios espacios físicos, ¿no? Las pautas de sociabilidad, ¿no? Y eso, en cierta manera, nos rompe muchos de los prejuicios que ese otro grupo que decíamos que provenía de la psicología nos decía, ¿no? En el sentido de cómo se construyen comunidades, lazos afectivos, lazos temáticos, ¿no? Y demás cuestiones que denominaríamos como de sociabilidad, ¿no? Bien. Hay otro conjunto que lo he separado del anterior, hablo de historia social, porque en cierta manera lo que hace es construir una historia del propio mundo de los videojuegos, ¿no? Una especie de historia social del videojuego, historia cultural del videojuego, ¿no? Y ahí entraría desde la propia evolución tecnológica, ¿no? Del paso de las antiguas máquinas de entretenimiento de los ingenieros, ¿no? De los proyectos militares a las primeras consolas recreativas, ¿no? Y el paso al gran mercado del videojuego actual, ¿no? De una manera como una especie de cultura del videojuego, ¿no? Cómo el videojuego aparece como objeto cultural, ¿no? Hay una gran producción, hay títulos, ¿no? En especial en el ámbito anglosajón de historia de los videojuegos, ¿no? En el ámbito iberoamericano tenemos pequeñas historias de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, una que escribimos hace muchos años, ¿no? Que precisamente se puede enmarcar, ¿no? En esa especie de recuento, ¿no? De esa historia cultural del videojuego, ¿no? Y cómo se llega a esa centralidad en lo que denominamos hoy como cultura visual, ¿no? Del mundo de los videojuegos, ¿no? Pensemos que ya hace muchos años, no es nada nuevo, hace muchos años que prácticamente la industria del videojuego triplica el negocio del cine y la música juntos, ¿no? Cada año, por mucho que nos digan que las películas de Marvel consiguen una gran recaudación, el producto cultural más vendido de este año es un videojuego, ¿sí? Y lo podemos ir echando atrás las veces que queramos, los años que queramos atrás, va a seguir siendo así, ¿no? Red Dead Redemption es el producto cultural de entretenimiento más vendido, ¿no? Con lo cual, de nuevo, esa historia, ¿no? Que nos lleva desde los aficionados a la gran cultura de consumo de masas es precisamente lo que hace ese conjunto de estudios que hemos denominado como historia social, ¿no? Pues aparece una sociología de la cultura, ¿no? Una especie de estudios que se podrían enmarcar en lo que conocemos como sociología de la cultura, que básicamente enlazan el uso y el juego de videojuegos, ¿no? A la propia historia de las representaciones y significaciones de la vida cotidiana infantil en lo que tiene que ver las prácticas lúdicas en términos históricos, ¿no? Entonces es una historia casi de la mano de la antropología y de la sociología de la cultura, que nos hablan de cómo el videojuego viene a ser uno más de esos juegos, ¿no? Que en términos histórico-culturales van apareciendo y cómo, en cierto momento, pues domina, ¿no? todo ese espacio, ¿no? Y nos habla también de las nuevas prácticas de socialización tecnológica, ¿no? Y un último grupo, y con esto ya iré terminando, que es muy interesante, porque este último grupo, al cual pongo bajo ese paraguas llamado de biopolítica, por tanto, bajo esa influencia de la teoría Foucaultiana, es algo especialmente original en el ámbito iberoamericano y que difícilmente encontramos estudios en ese contexto en el ámbito anglosajón, ¿no? Entonces, podríamos decir que
es una especie de ruptura en términos de pasar de ser consumidores y replicadores de teoría ajena, ¿no?, a construir teoría desde el espacio iberoamericano, ¿no? Porque difícilmente encontramos ese tipo de estudios en lo que se conoce como los grandes espacios de producción de conocimiento sobre el videojuego en Estados Unidos, en Japón o en el norte de Europa, ¿no?, en especial en los países nórdicos, ¿no? ¿Qué tipo de estudios son esos? Bueno, son fundamentalmente aquellos que entienden que el videojuego es, de alguna manera, o está conectado con técnicas y procedimientos destinados a dirigir la conducta, ¿no? Por eso esa noción biopolítica, ¿no? Si el videojuego se convierte en una tecnología, en el doble sentido de la palabra, en el término Foucaultiano, ¿no?, que permite de alguna forma construir y producir subjetividades, ¿no? Ese tipo de enfoques, que obviamente se cruzan con muchas categorías que ya hemos visto, ¿no?, es muy interesante porque entendería el videojuego no solo como una producción tecnológica, no solo como un objeto de nuestro tiempo, sino como un objeto político, ¿no? Entiéndase por político el hecho de dejar de entenderlo como un objeto neutral, ¿no? Es producido en el contexto del capitalismo avanzado, producido como uno más de esos objetos, ¿no?, y procesos que tienden a construir, producir, en esos términos biopolíticos, ¿no?, producir nuestra subjetividad. Y si consideramos, recuperamos las nociones anteriores, de que es casi desde la primera infancia donde los niños y las niñas actualmente interaccionan, significa que desde muy jóvenes está produciéndose esa forma de subjetividad, ¿no? Encontramos otro conjunto que reflexiona precisamente de cómo los videojuegos intervienen, ya no tanto a través de la propia producción de subjetividad, sino la producción de un nuevo régimen escópico, ¿no?, lo que se ha denominado un nuevo régimen escópico en la cultura visual, ¿no? De alguna manera, ambos estudios sospechan de que el sujeto de esas técnicas, que de alguna u otra forma el videojuego pondría en circulación, es lo que se ha llamado el cognitariado, ¿no?, o lo que los tardomarxistas italianos le denominaban como capitalismo cognitivo, ¿no?, Berardi, Bifo Berardi, Cristian Marazzi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de que las formas de producción de esos cuerpos productivos en nuestros días se produce más en términos cognitivos que en términos del disciplinamiento del cuerpo biológico, como lo había pensado en su momento Foucault, ¿no? Sino que eso desaparezca, sino que adquiere, llamémoslo de alguna manera, una nueva forma de articularse, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta línea, fundamentalmente porque parece ser una producción, o mayoritariamente una producción de teoría desde el espacio iberoamericano y no tanto desde el espacio dominante anglosajón o de la Europa del Norte, con lo cual me parece muy interesante, ¿no? Bien, aquí cierro, ¿no? La idea de haber articulado esta especie de conceptos y de haber separado este conjunto de investigaciones es para que veamos fundamentalmente la enorme riqueza que en un periodo muy pequeño de tiempo y con muy poco apoyo, llamémoslo así, y reconocimiento dentro de la universidad en el espacio iberoamericano, se ha podido construir un espacio de discusión teórica muy interesante en relación al mundo del videojuego, ¿no? En términos históricos, incluso de una historiografía del videojuego, queda todavía mucho por hacer, ¿no?, para que veamos el enorme espacio todavía de reflexión que nos queda, ¿no? Pero también, y a la vez, el enorme trabajo ya construido, ¿no? Y sobre todo, que ya hemos pasado o estamos empezando a pasar de ser meros replicadores o consumidores de teorías a empezar a producir esas teorías o empezar a mirar este fenómeno desde un prisma compartido en el espacio iberoamericano, ¿no? Así que ahora sí, ya termino. Gracias por su atención. Le damos las gracias al doctor Cristian López Raventós. Agradecemos esta apretada pero muy ilustrativa síntesis sobre los estudios sobre videojuegos en Iberoamérica. Y ahora tengo el placer de hacer la presentación. Bueno, en primer lugar le voy a dar un reconocimiento porque la idea de la realización de esta mesa redonda fue del doctor
Guillermo Rodríguez Errejón, que lo que quiero destacar de él es que para los colegas de la Facultad de Historia, los estudiantes que hoy nos visitan en esta charla virtual o en esta mesa, estas charlas virtuales, bueno, lo que quiero decirles es que él actualmente está integrado con nosotros como un becario postdoctoral. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero destacar es que el doctor Guillermo es uno de nuestros egresados más destacados. Él realizó estudios de licenciatura y maestría en nuestra facultad y posteriormente hizo estudios de doctorado en historia en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, justamente con una tesis sobre videojuegos como cultura de masas, analizando temas de América Latina, en particular de México y Chile. Pero además es una persona, un investigador que se ha interesado en la historia social, cultural de la tecnología. Tiene un libro publicado derivado de su tesis de licenciatura sobre el automóvil en Morelia. Entonces, creo que es una de las voces jóvenes, junto con el doctor López Reventós, que en el medio local, es decir, que tenemos más cerca de nosotros, pueden hablarnos no solamente de investigaciones puntuales sobre algunos de estos temas que tienen que ver con la cultura, la tecnología, análisis discursivo, sino que además de hablarnos de estos temas, de investigaciones en general, pues son un ejemplo de estudiosos sobre temas de nuestra actualidad. Bueno, dicho esto, voy a dar la palabra al doctor Guillermo, que él nos va a hablar de, a través de la publicidad, nos va a hablar sobre una revista llamada Club Nintendo en México, el año 1991 a 1999, que para, bueno, algunos de nosotros, para los que en aquellos años teníamos éramos jóvenes, se volvió un referente para acceder al mundo de justo de los videojuegos, no solamente en el caso de la empresa Nintendo, sino para muchos temas, porque en aquellos momentos no había el acceso a la información que tenemos en la actualidad. Bueno, una vez más, agradecemos al doctor López Reventós y ahora le damos la palabra al doctor Guillermo Fernando Rodríguez Errejón. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Especialmente gracias por esa presentación. Agradezco también a la dirección de la Facultad de Historia por permitirnos este espacio para socializar no solo avances de investigación postdoctoral, sino temas que, como ya dijo el doctor Cristian, son ya trabajados, pero aún novedosos de repente por ahí en el campo histórico. Y este tipo de foros sirven para elaborar sinergias de trabajo y que salgan de las casillas en donde siempre se les pone de repente. La idea de estas charlas, en primer lugar con la participación del doctor Cristian, a quien agradezco también el que haya aceptado ser parte del evento, era precisamente complementar después con la mía a través de mostrar un ejemplo empírico de estos trabajos sobre videojuegos que se han venido haciendo desde América Latina, desde Iberoamérica. Y en mi caso, el ejemplo que mostraré será enfocado a algunas de las líneas que el doctor Cristian ya comentó, específicamente a mi preocupación en mi interés por el discurso y la teoría y la historia social de los videojuegos. Cómo entender que efectivamente estos aparatos se han constituido no solo en referentes culturales sumamente exitosos, sino que han formado redes sociotécnicas en torno a ellas,
a ellos, que son complejos, que se componen de muchos actores humanos y no humanos, para mantenernos sujetos a un mercado de consumos que se piensa desde los centros productores del capitalismo global. Las industrias del videojuego, al menos durante estos periodos de los 80s y los 90s, se mantenía en Estados Unidos, en Japón y no mucho más allá, en algunos lugares de Europa, como ya dijo el doctor Cristian. Trataré de no repetir tantas cosas para que sea dinámico y no agotar tanto el tiempo tampoco, pero bueno, sí me gustaría partir por algunos comentarios generales. En primero, que lo que se presentará hoy en día es a través de imágenes y publicidad, es solamente una parte de la investigación postdoctoral, como comentamos, que se ha venido trabajando en la facultad, pero que ya ha finalizado y fue aceptada para su publicación en una revista española, precisamente en el Espacio Iberoamericano. Y podrán consultarla en los próximos meses. La revista es Americanía, revista de estudios latinoamericanos. Además, a partir de algunas reflexiones generales de mi propia experiencia, mi propio interés por estos temas, tenemos que entender algunas cuestiones, como que los historiadores no hacemos historia del pasado solo por hacer historia del pasado. Hacemos historia más bien para reconocernos en nuestras prácticas, en nuestra realidad, en nuestra identidad, dar sentido al aquí y ahora. Y en lo particular yo me reconozco como alguien que ha nacido, crecido y vivido en la era digital. Eso quiere decir que me he visto atravesado por eso, en mis lenguajes, en dinámicas, en las modas, las cosas con las que juego, como dijo el doctor Cristian, los primeros juguetes que se les enseñan a los niños en la era digital son muchas veces estos videojuegos. Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar de que las formas de jugar también se vieron modificadas por este paradigma de lo tecnológico, digital, desde las revoluciones de los años 50 con las primeras implementaciones de tecnologías de computación. Y fue también durante los años 50 donde se establecieron los primeros intentos por conjugar tecnologías de televisión y computación, sobre todo en universidades, como en juegos de ajedrez y cosas así, para tratar de hacer virtual lo lúdico. Para los años 70 ya existía una industria más o menos como la que conocemos hoy en día, o al menos estaba en sus primeras etapas de formación. Estaba centrada fundamentalmente en aparatos recreativos como el Pong, el Pac-Man, el Donkey Kong, los Space Invaders, pero también aparecían las primeras consolas caseras como el Atari, que seguramente muchos tuvieron creciendo. Es en este contexto más o menos de los años 80 en donde surge la compañía de Nintendo. Bueno, haciendo una pequeña aclaración. La compañía de Nintendo existe desde finales del siglo XIX, pero es en este contexto de los años 80 en que entra de lleno y de manera triunfante al mundo de los videojuegos con el lanzamiento en 1983 en Japón y 1985 en América del Nintendo Entertainment System, una pequeña cajita gris que seguramente todo el mundo reconoce por el popular Mario Bros. Bueno, esta compañía se convirtió desde entonces en uno de los emblemas más importantes de la industria. Y México no fue ajeno a ese nuevo mercado global de mercancías tecnoculturales, ya que comenzaron a llegar a nuestro país esos novedosos aparatos, siempre presentados bajo lemas de juguetes futuristas, adelanto tecnológico. Comenzaron a llegar desde las décadas de los 70s y para los 80s ya existían muchas ensambladoras locales de maquinitas y por lo tanto para los 90 eran un fenómeno de masas a nivel local. Dentro de ese mismo contexto de finales de los años 80, se establecieron también las primeras tiendas oficiales de la corporación Nintendo en Ciudad de México. Estas tiendas se llamaban El Mundo de Nintendo.
y estaban patrocinadas por los responsables de traer al país esa marca, que era la compañía Seito, con su presidente Teruhide Kikuchi. Bueno, como les dije, este ejemplo de trabajo empírico sobre estudios de videojuegos se centrará en algunas cuestiones fundamentales, como entender a los videojuegos como un dispositivo, más bien, perdón, a las revistas de videojuegos como un dispositivo efectivo de integración a la cultura de masas, con la intención de uniformar modas y consumos por medio de distintos mecanismos publicitarios. En ese sentido, hacer algunas aclaraciones rápidas, ¿no? Como, bueno, que por dispositivo se entiende un conjunto heterogéneo que abarca discursos, medios, instituciones y que posibilita que se actúe de determinados contextos articulando o regulando ideas. Esparciendo discursos, por ejemplo, que validen la realidad. Por lo tanto, podemos entender este esfuerzo de tratar de interpretar la publicidad que se mostraba en la revista Club Nintendo como un esfuerzo para observar esos códigos, esos significados, eso omitido que se expresaba para tratar de sugestionarnos a que compráramos videojuegos, a convencernos de que efectivamente eran los juguetes del futuro y de la era digital. Dentro de los discursos, por supuesto, siempre existen múltiples hilos narrativos, discursivos, y como iremos viendo con los ejemplos en un momento, estos hilos discursivos iban generalmente dirigidos a exaltar nociones de adelanto tecnológico, elementos futuristas, ventajas educativas, como lo dijo el doctor Christian, también uno de los principales elementos de venta de los videojuegos como algo bueno, pero también la oficialidad que daba la marca al combatir a la piratería, una estrategia para consumir productos oficiales. Bueno, la historia de la revista Club Nintendo inicia a partir del interés de dos publicistas de la Ciudad de México de mediados de los años 80, que para el año 1987 fundaron su agencia llamada Network Publicidad. Estos publicistas eran José Sierra y Gustavo Rodríguez, hoy en día conocidos presentadores del medio no solo para los videojuegos, sino para la tecnología en general, haciendo aclaración del sensible fallecimiento de Gustavo Rodríguez en febrero de este año, en abril de este año, perdón. Bueno, para 1989, esta agencia de publicidad fue contactada por la empresa Seito, representantes oficiales de Nintendo of America en México, y su presidente Teruhide Kikuchi, para hacer un boletín a la tienda oficial en Ciudad de México, lo que resultó siendo un boletín impreso a 4 páginas y con dibujos a mano, promocionando los productos más importantes de la tienda, para tratar de convencer que se compraran. Este boletín se llamó El Mundo de Nintendo, y su éxito fue tanto al incrementar las ventas de los locales en la Ciudad de México, que para 1991 el propio directivo Kikuchi de esa empresa representante de Nintendo en México se planteó la idea, la intención de crear un medio de escaparate para los productos lúdico-tecnológicos que se vendían, de la misma manera en que ya existían escaparates similares en Estados Unidos. Y se planteó la organización de una revista que sirviera de canal oficial de comunicación entre la empresa y los fanáticos, muy similar a cómo funcionaba la revista Nintendo Power en Estados Unidos, que se fundó desde 1987. Y dentro de las entrevistas encontradas en la propia revista que anunciaban la intención de su formación, el señor Kikuchi insistía siempre
en que fuera a través de ingeniosa publicidad. En ese sentido, tenemos que entender a la publicidad como un mecanismo, una herramienta o hasta un idioma de la cultura de masas que tiene la tarea de sugestionar e informar de las características de los productos, pero no solo porque sí, sino para hacerlos deseables. Y los encargados de esta misión para la creación de la nueva revista fueron precisamente José Sierra y Gustavo Rodríguez, que comenzaron a trabajar en el prototipo de ese nuevo medio desde julio de 1991. Y pensaron en varios nombres para ella, como Mariolandia o el universo de Nintendo. Pero al final se decidió nombrarla Club Nintendo para darle un sentido de comunidad. Desde aquí podemos observar algunos de esos elementos discursivos, ya que con el tratar de crear una comunidad se buscaba crear familiaridad y mantener diálogo continuo con el medio, que las revistas sirvieran no solo para informar, sino que creara estilos, creara apego y creara un grupo de fanáticos. Bueno, la primera edición de esta revista salió en diciembre de 1991, bajo el sello de la editorial Samra, pero luego de muchos problemas de meses en impresión, ya que al final tuvo que ser, por ejemplo, ¿cómo se dice?, engrapada a mano para que pudiera salir a tiempo, lo cual no demeritó su impacto, ya que su acogida fue bastante amplia, con un consumo muy, muy grande dentro de toda la República Mexicana. Ahora me gustaría empezar a mostrarles una presentación que también preparé para ejemplificar algunas de estas cuestiones de publicidad. Voy a tratar de hacerlo ahora. No, ahí no es. Ok, ahí se ve. Sí, ok, gracias. Bueno. Solo para ilustrar, aquí se ven algunas imágenes de los principales responsables de la creación de la revista. En la imagen 1 se puede apreciar de lentes a Gustavo Rodríguez y el otro que muestra el rostro es José Sierra. Los que se encuentran cubiertos son colaboradores especiales que no revelaron su identidad hasta mucho tiempo después de salir de la revista. Y en la imagen 2 se observa el ya mencionado Boletín del Mundo de Nintendo, el antecedente más importante antes de la creación de la propia revista, como un medio que sirviera de propaganda publicitaria para incentivar las ventas de las tiendas oficiales en Ciudad de México. Bueno, y a continuación se muestra la portada del número 1 de la revista Club Nintendo, con el personaje de Mario aterrizando en la Ciudad de México, de manera indirecta anunciando que la diversión había llegado al país. De manera indirecta en la imagen, pero en la editorial así lo expresaban los responsables Rodríguez y Sierra, además de Kikuchi, que a través de un mensaje le daban la bienvenida a los fanáticos, anunciando que por fin Nintendo había llegado de manera oficial al país. La popularidad de la revista fue tanta que para 1992 esta empresa Seito, que era la responsable no solo de México, sino de todo el mercado latinoamericano, se vio en la necesidad de inaugurar nuevas revistas de manera regional en distintos países en América Latina. Y es por eso que para 1992 ya se puede hablar de ediciones de Club Nintendo en Chile, en Argentina, en Colombia, pero también
se llegaban y se circulaban a países como Ecuador, Paraguay y Uruguay. En esta parte podemos apreciar la división temática que la revista mantuvo durante buena parte de los años 90 y que caracterizaba siempre al personaje de Mario bajo distintas profesiones. Las secciones eran variadas e iban desde las novedades tecnológicas, las cartas dirigidas por los fanáticos para preguntar directamente sobre dudas o trucos, los retos, pero también lo más vendido, los top 10, para informar sobre lo que era popular o que discursivamente más bien afianzaba sentidos de popularidad. Y, por lo tanto, con la clara intención de incentivar ventas sobre esos productos promocionados como los mejores. A continuación, vemos algunos ejemplos de diálogos que también aparecieron dentro de la revista durante los años 90. No sé si se alcanza a leer bien, pero por si acaso los comento brevemente. Estos diálogos mostraban o querían mostrar la intención de formación de una comunidad siempre conectada, en donde, por ejemplo, se exaltaban algunas cuestiones importantes para promocionar a los videojuegos. En este diálogo de la parte de abajo podemos ver la carta de un padre que dice que gracias a los juegos él pudo aprender inglés y que tal vez podrían recomendarle algunos para que sus hijos se divirtieran y aprendieran. Y los editores rápidamente respondían recomendando un título de la propia marca Nintendo, sugiriendo que eran instrumentos de introducción al mundo de las computadoras, con música y efectos visuales muy atractivos y con mucha interacción para los más pequeños. Una forma de entrar al lenguaje digital desde la infancia. Otros tantos de estos diálogos muestran que no solamente los jugadores eran los pequeños, ya que absolutamente el público era mucho más diversificado. Y, por ejemplo, otro fanático les pedía que dejaran de hablar en la revista en términos de chavitos, porque todos los jugadores de corazón también podían ser fanáticos. A lo que los editores contestaban que efectivamente ya lo habían considerado y pretenderían hablar de videojugadores, en cambio, estableciendo caracterizaciones sobre los propios fanáticos a ese nuevo mundo del entretenimiento digital. Durante los años 90 el tipo de diálogos eran bastante amplios y fluidos en sentidos similares a estos, ya que se preguntaban no solamente dudas, sino a veces se aclaraban cuestiones como si las niñas podían o no jugar videojuegos, a los que por supuesto se respondía afirmativamente, dándonos una muestra de ese tipo de interacción social que se tenía pensada para las máquinas en aquel momento. Sobre algunos ejemplos de publicidad en concreto. Por supuesto, no podemos mostrar todos porque se haría un ejercicio bastante exhaustivo, pero sí algunos representativos de marcas comerciales más o menos reconocibles. Y, por ejemplo, en estas imágenes, la 8, 9 y 10, se puede apreciar la publicidad de golosinas populares como el Gansito o los chicles Bublets, en un medio de sugestión al relacionar los productos de la marca a otros considerados como ya populares, ya consumibles. Y lo mismo puede observarse con el ejemplo de la imagen 10, en donde se muestra la portada de un videojuego de Julio César Chávez para tratar de apelar al público latino, diciendo que por primera vez los juegos iban a ser en español, pensados para nosotros, para nuestro mercado. La publicidad, sin embargo, no solo se limitaba a las imágenes, sino también a artículos que exaltaban el poder de los mundos imaginarios que estos nuevos aparatos podían tener. Por ejemplo, aquí se destacan algunas de las principales publicidades de los 90 sobre juegos que llegaron a ser efectivamente muy vendidos, porque se les promocionaba, en el ejemplo 1, si se alcanza a ver,
como el mejor juego de toda la historia por fin ha llegado a México y definitivamente no te lo puedes perder por nada. Hablando de un título como Street Fighter. También que nunca, pero nunca se había visto nada igual, ya que sus gráficos en 3D son lo más avanzado de la industria y ni siquiera las PCs pueden lograr algo así. Su animación y jugabilidad son excelentes y sus personajes cobran vida como nunca antes. Hablando del juego Donkey Kong. Y, por ejemplo, para promocionar al Nintendo 64, lo hacían bajo frases como lo más importante de la década en cuanto a videojuegos se refiere, ya que por primera vez se materializan mundos completamente en 3D. Pero este tipo de publicidad en artículos también contenía algunas omisiones de repente. Por ejemplo, en este de la guerra de consolas. Para los no acostumbrados a este término, se refiere a la competencia que mantenía Nintendo contra otra marca comercial como Sega durante los años 90, para tratar de tener el mayor número de consumidores en el mercado. Y desde la revista Club Nintendo se afirmaba que la guerra de las consolas era una mentira, ya que la superioridad de la marca Nintendo estaba demostrada en calidad de juegos y personajes, y que sus 16 bits eran mucho mejores que los de la competencia, capaces de desplegar mejores gráficos. Algo que sabemos, por eso digo que es un ejemplo de la omisión discursiva que se hacía para promocionar sus productos, algo que sabemos que no era totalmente cierto, ya que las consolas de Nintendo no eran las más poderosas e incluso no siempre utilizaban la tecnología de punta, por ejemplo como en la implementación de CDs, que se negaban a utilizar. Pero es solo un ejemplo de este tipo de omisiones. La publicidad mantuvo durante los años 90 también muchos contenidos exclusivos y un sistema de recompensas bastante fluido para que la gente, los consumidores en potencia, se suscribieran al nuevo medio. Por ejemplo, en las imágenes 11 y 12 se puede apreciar algunos ejemplos de esta publicidad de recompensas, como en un pasaporte de fanático del Club Nintendo, que otorgaba descuentos en las tiendas físicas de la Ciudad de México, o con la entrega de premios como las medallas conmemorativas de algunos juegos importantes. Pero también publicitaban la suscripción a su medio a través del uso de otros medios que hablaran de videojuegos. Por ejemplo, con la incorporación del cómic de Street Fighter 2 producido por Takuma Comics. Las imágenes 13 y 14 son una muestra de eso. Un cómic que no llegó a México más que por la revista Club Nintendo, para tratar de incentivar estos sistemas de suscripción mensual que la revista estableció. Otros más interesantes, más significativos, son, por ejemplo, en cuanto a recompensas, las promociones de convivir con los propios integrantes de la revista, como en este caso, de un concurso para comer con la popular presentadora de televisión Maggie Heggie, que era famosa en los años 90 por participar de un programa llamado Nintendomanía. Solamente entre paréntesis, este programa estaba relacionado con la revista al ser creado también por la empresa dirigida por Kikuchi, pero no estaba bajo los mismos editores, ya que se presentaba más bien por Televisión Azteca y estuvo vigente desde 1995 hasta el año 2000. Eran recompensas entonces para tratar de incentivar a través de estímulos físicos o premios el consumo de estos productos. También publicitaban servicios. Durante buena parte de los años 90, la revista integró servicios de oficialidad de la marca en México, como el muy popular Taller de Luigi, que durante los años 90 era el único autorizado por la propia empresa para hacer reparaciones de forma original.
y no se limitaba a la Ciudad de México, sino que se podía enviar por correo los aparatos a reparar. Pero ofrecían otras cuestiones, otros servicios más atractivos en este elemento discursivo para tratar de establecer consumo, no solo a la revista, sino a la marca y sus personajes, como por ejemplo las fiestas animadas de Fiesta Aventuras, que proporcionaban actividades, juegos, edecanes y demás recompensas físicas para quien las contratara, lo cual nos habla de que era mucho más variada la publicidad de lo que se piensa. Por supuesto, parte importante de su publicidad iba enfocada directamente a los productos, no solamente a introducirnos a sus personajes, a los lenguajes digitales, sino, por supuesto, a vender. Y esto se hacía, como en la imagen 18, a través del papel de los editores de la revista, que se comenzaban a caracterizar como sujetos de autoridad respecto al mundo de los videojuegos. Y ellos daban fe, constancia, de que los aparatos eran lo mejor. Aquí se ve específicamente alguna de esta publicidad de cómpralo ya, Gus lo recomienda. Pero también se hacía uso de otras caracterizaciones como el asombro o la sospecha para incentivar a la adquisición de productos. Por ejemplo, en la imagen 20, Mario asombrado del poder del Nintendo 64, o en la imagen 19, la caracterización completa de un vendedor pirata, con todo y parche en el ojo, para advertirnos de los peligros de comprar en el tianguis, en donde las cosas podrían salir mal. Por supuesto, muchos más artículos y imágenes existieron durante los primeros años de circulación de la revista, tratando de aludir a esos mundos mágicos, a esos nuevos juguetes del futuro, a sus ventajas y beneficios en el aprendizaje. Generalmente también en la sección de cartas a comparar a estos medios en contraposición a lo que jugaban los padres, con carritos, con palos y en la calle, y más bien ahora invitando a jugar en la seguridad de la casa, de la sala, con estos nuevos medios. La revista cambió de patrocinadores en 2 ocasiones durante los años 90. Pero no quiere decir que haya dejado de ser bajo la oficialidad de Nintendo, ya que simplemente la compañía Seito, está dirigida por Teruhide Kikuchi, cambió su nombre en 2 ocasiones. Primero en 1993 a Itochu y después en 1997 a Gamela. Pero como dijimos, siempre manteniendo la oficialidad de Nintendo of America para toda la región de América Latina. La popularidad de la revista empezó a ser tanta que su número de suscriptores se elevó durante los años 90, solo en México, a al menos 1 millón de suscriptores. Por lo tanto, para marzo de 1997, Gamela, los patrocinadores bajo el nuevo nombre, decidieron cambiar a la editorial de la revista, que pasaría a ser desde ese año Televisa, para tratar de tener una mejor distribución y comenzar un proceso de unificación en toda la región de América Latina, integrándose en un solo mercado, ya no segmentado por países y publicidad regional, sino un mismo discurso de integración a esas nuevas tecnologías. Y es por ello que para enero de 1999 se publicó el primer número unificado de la revista Club Nintendo para toda América Latina, ya no para Chile, para Argentina, para México, sino para toda América Latina. Es por ello que se pueden hacer algunas consideraciones finales para ir terminando. En primer lugar, a través del ejemplo de la revista Club Nintendo entre el 91 y el 99, que se publicó de manera en México antes de la unificación, se nos muestra que el medio fue un efectivo dispositivo de publicidad,
que ayudó a la consolidación de la marca, ya que solo en México tuvo más de 1 millón de suscriptores durante esos años 90, compitiendo fuertemente en número de suscriptores con revistas como TV y Novelas o Vanidades, que sabemos que son de amplia circulación en nuestro país. A través de algunos breves ejemplos de la publicidad en imágenes, y en artículos y en productos, nos podemos dar cuenta que sus estrategias iban enfocadas a la exaltación de productos, personajes, a través de distintos hilos discursivos, como el de la aventura, el adelanto tecnológico, la exclusividad y oficialidad que se tenía con la marca, autoproclamándose siempre como la mejor, pero que muchas veces eran implícitos, atacando a la competencia u obviando sus propias carencias. Además de que tenían un consistente sistema de recompensas para incentivar su consumo del propio medio impreso, como los premios mencionados. Y para observar algunos algunos parámetros de su éxito, estos se pueden ver en su rápida expansión durante los años 90 a distintos países de América Latina, y el éxito tal de que para 1999 tuvieron que fusionarse en una versión para todas las regiones en donde se distribuía. Otro de esos parámetros de éxito puede apreciarse que solo en México, entre 1991 y 2014, cuando se dejó de publicar de manera física en nuestro país, se circularon de forma ininterrumpida 277 números de la revista. Y el final de la misma, se debe mencionar, el final de la revista Club Nintendo llegó para febrero de 2019, pero no por falta de popularidad, sino por el cambio de estrategia publicitaria de la compañía Nintendo para favorecer a otros medios como el Internet, que son mucho más rápidos e inmediatos para producir noticias. No por, insisto, la falta de popularidad, ya que la compañía, y no solo Nintendo, sino los videojuegos en general, como Cristian comentó hace un momento, se han constituido hoy en día en una de las industrias más importantes de todas, que compite codo a codo con Hollywood cada año y de hecho le gana casi siempre. Finalizando solamente con el comentario de que entonces podemos entender a la revista Club Nintendo en sí misma como un valioso documento histórico, ya que tradicionalmente hemos pensado siempre en los documentos como los documentos impresos hechos por el Estado, oficiales, pero hoy en día sabemos que las huellas para reconstruir los procesos históricos pueden venir de distintas variantes y de muchas formas, en objetos, en imágenes, en juguetes, en memoria, en carritos, en lo que sea. Y por lo tanto, la revista Club Nintendo nos puede ayudar a reconstruir de forma mucho más precisa esa red compleja de las formas de jugar en la era digital. Pero termino solo diciendo, añadiéndome a lo que Cristian comentaba al final de su exposición, que a pesar de que los estudios sobre videojuegos en América Latina no son precisamente nuevos, en Iberoamérica no son precisamente nuevos, aún hay mucho que hacer. Se ha hecho mucho, pero aún hay mucho que hacer. Y de lo que se trata es de tratar de abrir estas cajas negras llenas de prejuicios de repente para entender que son medios sumamente complejos, con narrativas complejas, contenedores de cultura y además de instrumentación política y económica, ya que no funcionan independientes de la realidad, sino que se insertan en los proyectos civilizatorios de nuestras propias sociedades de consumo, que hoy en día mantienen sujetos a millones de consumidores a través del mundo y por lo tanto vale la pena saber cómo nos mantienen sujetos, desde cuándo nos mantienen sujetos y qué tantos actores se han mantenido en este proceso. La revista Club Nintendo fue importante para ella, ya que promocionó de manera muy fuerte a estos productos en nuestro país, pero además también abrió el diálogo para la creación de otras revistas similares, como en 1997 la Atomics o en 1999 el Contacto PSX.
Pero bueno, termino ahora para no extenderme tanto con el tiempo. Les agradezco mucho, mucho por su atención.